Hola, hola, jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy es martes, ya 18 de marzo. Próximo lunes tenemos nuestro encuentro anual de hombres, las dinámicas de todo hombre. Vamos a ver unos temas muy interesantes, ¿no? La lucha de todo hombre, la disciplina de todo hombre, el espíritu de todo hombre y el esfuerzo de todo hombre. Mirar desde la Biblia qué nos enseña, qué nos edifica, qué nos muestra, qué transformaciones son necesarias en el espíritu. De la mano de Dios, mirando las cosas de Dios y no mirando las cosas de los hombres. Tenemos que caminar de la mano de Dios. Vamos a orar y meditamos algo en la Escritura, ¿no? Padre, gracias por bendecirnos, por derramar de tu amor en nuestros corazones y llenarnos de toda gracia. Bendícenos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos leyendo ahora el material es este. Ese es. Mire que cuánto necesita de ahí, si lo necesita todo. Vamos a leer en Mateo capítulo, estamos aquí en la iglesia, entonces usted sabe que estamos en las actividades propias y estamos leyendo unos libros, por eso esta interrupción. En Mateo capítulo 14 habla el versículo 13 de la multiplicación de los panes y los peces. En el libro de Juan, en el capítulo 6, es muy interesante porque ese mismo pasaje contado por Juan dice que hubo dos opiniones en el tema. Jesús, por supuesto, se demoraba en la intervención, ¿sí o no? Y los discípulos preocupados por la gente, habían niños, habían mujeres, y le dijeron que Jesús, pilas, esta gente no ha comido nada. Jesús le dijo a los discípulos, pues denle de comer. Cuando Jesús les dijo eso, dos discípulos hablaron en ese momento. En Juan capítulo 6, el versículo 7. Bueno, el versículo 6 es muy interesante porque dice, pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía que él podía resolver una situación, ¿cierto? Pero cuando él les dijo, denle de comer a ustedes, los estaba probando. Estaba probando la fe de ellos. Estaba probando las convicciones de ellos. Como les estaba probando, dice ahí en el versículo 7, dice, entonces Felipe, uno de los apóstoles, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La respuesta de Felipe fue que 200 denarios no eran suficientes. Pero otro de los discípulos, Andrés, hermano de Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahí Jesús le dijo, hagan recostar la gente y traigan al muchacho. Ahí hay dos escuelas, ¿no? La escuela de Felipe, la escuela del que dice que 200 denarios no son suficientes, y la escuela de Andrés, que no piensa en el dinero, sino que piensa en lo que hay en ese momento.
Dice que Jesús está probando los corazones. Cuando Jesús dice que está probando los corazones, no es que los está tentando, es que les está enseñando. La enseñanza fue para todos los discípulos. La gente comió, hubo gente que comió porque estaba lejos y ellos le llevaron hasta donde se encontraban. Ellos esa conversación no la alcanzaron a escuchar. Esas 10,000 personas quizás que habían no escucharon esa conversación. Ni supieron de dónde sacaron tanto pan y tanto pez. Porque Jesús le estaba enseñando a los discípulos, dice ahí. Dice que los estaba probando. Probando es entrenando. Porque cuando dice que Dios nos está probando a nosotros, no es que nos está ni castigando ni tentando, no. Nos está entrenando, ¿cierto? Cuando el que está enseñando a batear en béisbol escoge a alguien muy buen pitcher para lanzar la bola a la velocidad que va esa bola, que puede ser 120 o más kilómetros por hora, seguramente el bateador no va a alcanzarla, pero está probando su habilidad hasta que desarrolle la habilidad de batear una bola a 120 kilómetros por hora. Jesús nos prueba, es con el ánimo de enseñarnos. Felipe fue enseñado, que fue el primero que habló. Andrés fue enseñado, que fue el segundo que habló. Pero todos los discípulos estaban con él. Y todos aprendieron. Aprendieron que no debemos preocuparnos cuando vemos semejantes multitudes y no tenemos con qué. Pero Jesús nos va a enseñar qué es lo que hay a la mano. Cuando David se enfrentó a Goliat, los del ejército, pues le pusieron todo lo que ellos usaban, espada, casco, le pusieron pectoral, lo vistieron como un guerrero. David se dejó vestir, pero cuando empezó a caminar no podía ni con la espada, porque además se necesita entrenamiento para levantar una espada. David dijo que le quitaran eso. Se consiguió 5 piedras lisas y una honda, que era con lo que él sí sabía usar. Dios trabaja con lo que nosotros tenemos. A veces estamos pensando en lo que no tenemos y no en lo que verdaderamente tenemos. Cuando pensamos en lo que no tenemos, en las habilidades que no tenemos, pues quedamos fallos. Pero cuando pensamos en lo que nos ha dado Dios, entonces, ¿cierto? Nos volvemos competentes. Nosotros no debemos compararnos, precisamente. Los pastores no podemos compararnos los unos a los otros. Hay iglesias enormes, grandes, muy organizadas, con unos sistemas complejos. Hay otras que están en carpas, en tiendas. Hay unas que ni parqueadero tienen. No hay que compararse. Dios nos usa. El Espíritu Santo nos usa donde estamos y con lo que tenemos. Eso es lo importante, que aquello que tenemos, que es la escuela de Andrés, se lo pongamos en las manos al Señor. Andrés trajo al muchacho, colocaron a los pies de Cristo los famosos 5 panes y 2 peces y él lo multiplicó. David le entregó la honda y las piedras lisas a Dios y no fue sino con una suficiente. Entréguele a Dios lo que usted es y Dios lo multiplicará. Padre, gracias por bendecirnos esta noche. Enséñanos, edifícanos, instrúyenos. Tú eres el que nos da la capacidad. Tú eres el que nos da la gracia y la bendición. Danos paz en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga, que descansen.